el signo más oscuro del zodiaco nacido para gobernar la noche. Bienvenidos a Signos Zodiacales TV, el lugar donde exploramos las profundidades ocultas del alma, según tu signo. Hoy traemos un viaje por la oscuridad, un descenso poético hacia los secretos más sombríos del zodiaco. Este video está hecho para los que no temen mirar de frente a sus sombras, para los que saben que detrás de cada luz hay una penumbra esperándonos. ¿Cuál es el signo más oscuro del zodiaco? Te lo revelaremos, desde la luz que escapa hasta la noche que gobierna. Si este tipo de contenido te fascina, dale me gusta, comenta tu signo y suscríbete para más revelaciones estelares. Ahora sí, empecemos. 12. Sagitario busca luz. Huye de la penumbra. Sagitario irrumpe en la noche con su flecha de fuego, buscando el brillo del día aun cuando el silencio reclama su presencia. Su esencia es un fuego incansable que rehuye todo atisbo de sombra, temeroso de descubrir los rincones oscuros de su propia alma. Ama la claridad como un faro salvador, y corre hacia ella con tal ímpetu que olvida que cada luz proyecta una sombra. Bajo su carisma luminoso late un miedo sutil, el temor a enfrentar su propia oscuridad, a mirar bajo la superficie de su eterno optimismo. Cuando la penumbra se acerca, Sagitario reacciona con vivacidad, acelera el paso, desata risas estridentes y enciende antorchas de palabras para disipar cualquier tiniebla. Su humor contagioso es un escudo contra lo desconocido. Construye su fortaleza en la luz compartida, evitando la vulnerabilidad de lo introspectivo. Sin embargo, esa misma huida lo deja a veces vacío. Se mueve de idea en idea, de proyecto en proyecto, sin detenerse a explorar los recovecos de su propio corazón. Su gran paradoja es que, al evitar la sombra, engrosa su propia leyenda de invencible. Pero esa historia es frágil, raspada por el filo de su negación. Sagitario teme el barro de las emociones densas, prefiere promesas de libertad antes que hundirse en la gravedad de lo humano. En su lado más oscuro, esta huida perpetua lo condena a la soledad. Puede brillar ante multitudes, pero su luz nunca ilumina su propia penumbra. Sus sueños de horizonte infinito esconden el vértigo de perderse sin brújula. Busca el sol para no verse reflejado en su propia sombra. Cuando la noche cae sin estrellas, Sagitario se siente desnudo, descubre que la ausencia de luz lo obliga a encarar las sombras que arrastra consigo. Su curación llega con la aventura más peligrosa, internarse en la oscuridad. Dejar que la noche lo enseñe lo que el día nunca le mostró, y en ese viaje, halla la chispa más pura, la comprensión de que su fuerza nace no solo de la luz, sino de la capacidad de caminar entre sombras sin rendirse. Entonces, por primera vez, Sagitario enciende su antorcha interior, dispuesta a iluminar su propio abismo y demostrar que tampoco allí puede ser detenido. Así, el centauro despierta a su propia noche, descubriendo que nacer para gobernarla no significa renunciar a la luz, sino integrarla para volverse verdaderamente inmortal. 11. Aries directo. Muy poco velado Aries entra en la noche sin permiso, con el paso firme y el fuego en la mirada, sin intentar esconder nada. Su alma no conoce de medias tintas. Es como un volcán que explota sin aviso, dejando huellas ardientes en todo lo que toca. No hay misterio en su oscuridad porque la enfrenta sin filtros, con una sinceridad brutal que a veces hiere más que sana. Aries no teme a su propia sombra, la abraza con la misma pasión con la que arde su voluntad. Pero esa transparencia tiene un precio. Su fuego puede consumir, quemar los lazos antes de que se solidifiquen, dejando cenizas donde hubo promesas. Su naturaleza impulsiva no sabe esperar ni meditar, lo que lo vuelve impredecible y a veces cruel sin quererlo. En la quietud de la noche, Aries puede sentirse atrapado por su propia intensidad, un torbellino que no siempre controla. Sus emociones son rápidas y violentas, una tempestad que arrasa, y luego desaparece, dejando un silencio incómodo. Su voluntad férrea se convierte en una espada de doble filo, lo impulsa hacia adelante, pero también lo aísla, temeroso de mostrar vulnerabilidad. Aries prefiere enfrentar la oscuridad con un choque frontal, antes que dar un paso atrás o ceder espacio. Esa actitud lo vuelve un guerrero solitario,
que pocas veces pide ayuda y rara vez muestra sus dudas. En lo más profundo de su ser, existe un niño que anhela comprensión y calma, pero que teme que la suavidad sea sinónimo de debilidad. Su mayor batalla no está fuera, sino dentro, domar el fuego para que no lo destruya, a él mismo ni a quienes lo rodean. Aries no huye de sus sombras, las vive intensamente, pero a veces ese fuego se convierte en prisión, encerrándolo en una soledad ardiente. Cuando aprende a equilibrar su fuerza con paciencia, su oscuridad se vuelve luz para otros, un faro de valentía y transformación. Hasta entonces, Aries seguirá siendo ese fuego directo y crudo, que arrasa sin pedir permiso y que domina la noche con su ardor incontrolable. 10. Libra elegante, pero con poco misterio. Libra camina por la noche como quien desfila en un escenario, siempre con gracia y esa elegancia que fascina a quien la observa, pero detrás de su sonrisa amable y su equilibrio aparente, se esconde una fragilidad que pocos alcanzan a ver. Libra teme a la oscuridad, no porque la noche sea terrorífica, sino porque en ella se revelan sus dudas más profundas. Su alma anhela armonía, y la falta de ésta le genera un vacío inquietante, una pequeña sombra que crece en silencio. A diferencia de otros signos, Libra prefiere evitar el misterio, lo esquiva, con palabras y gestos que suavizan la tensión. En lo más profundo, esa necesidad de balance puede ser una cárcel invisible, que lo obliga a ceder partes de sí mismo para no romper la paz. Su oscuridad no es tormenta ni huracán, sino un susurro constante de inseguridad y miedo a la soledad. Esa dualidad entre la búsqueda de justicia y el deseo de aceptación lo hace vulnerable a perderse entre opiniones ajenas. Libra puede disfrazar su inquietud con diplomacia, pero en noches solitarias, su mente se llena de preguntas sin respuestas. Es en esos momentos donde la máscara de equilibrio se resquebraja, dejando entrever una persona que lucha por mantener el control. Sin embargo, esa falta de misterio no es signo de debilidad, sino de un corazón que busca la verdad sin complicaciones. Libra prefiere mostrar sus cartas, aunque eso signifique exponerse, antes que crear un laberinto donde perderse a sí mismo. Su oscuridad es ligera, a veces casi invisible, pero no menos real. Es el precio que paga por vivir en la constante búsqueda del bien común. El mayor riesgo de Libra es perder su identidad intentando complacer, confundiendo la armonía con la renuncia. Cuando logra reconocerse sin miedo a sus dudas, esa sombra se transforma en una luz suave que guía con serenidad. Así, Libra se convierte en un faro de paz, mostrando que el misterio no siempre está en lo oculto, sino en la valentía de ser transparentes. 9. Leo. Su sombra es teatral, no profunda. Leo camina bajo los reflectores, el centro de atención donde su luz parece eterna e incandescente. Su sombra no se oculta en las profundidades, sino que se extiende como un telón teatral, llena de dramatismo y orgullo. En la superficie, Leo es el rey o la reina del espectáculo, pero esa grandilocuencia es una armadura que oculta su temor a ser invisible. No teme a la oscuridad, porque sabe cómo encender su fuego para iluminar hasta el último rincón, pero ese brillo a veces ciega incluso a quien lo posee. Detrás de su carisma explosivo, existe una necesidad constante de reconocimiento que puede transformarse en arrogancia o vanidad. Su sombra teatral no es profunda en el sentido oscuro, sino intensa, a veces abrumadora para quienes lo rodean. Leo no rehúye el conflicto, pero prefiere que éste se desarrolle en el escenario, donde puede controlar cada acto y cada reacción. La vulnerabilidad de Leo se esconde tras su poder, una vulnerabilidad que pocas veces se permite mostrar. Cuando se siente amenazado o herido, su ego herido puede lanzar llamaradas que queman, no solo a otros, sino también a sí mismo. Esa teatralidad puede ser su salvación y su perdición, una forma de llamar la atención que oculta inseguridades profundas. En la intimidad, Leo anhela ser amado sin condiciones, sin necesidad de actuar ni de ser el héroe constante. Su sombra teatral no lo define, pero sí es una máscara que usa para proteger ese corazón que teme la soledad y el abandono. Leo puede ser un sol radiante para quienes lo conocen,
pero ese brillo se construye con una mezcla de orgullo y miedo. Cuando su luz se apaga, queda un silencio que pocos se atreven a ver, un vacío donde se enfrenta a su humanidad más cruda. Su oscuridad no es un abismo, sino un drama que se despliega en actos, buscando siempre la ovación que calme sus dudas. Así es Leo, un gigante luminoso, cuya sombra teatral es tan fascinante como su luz, un signo que brilla, pero que también lucha por no apagarse. 8. Géminis doble cara. Algo oscuro Géminis. Es un enigma envuelto en mil voces, un laberinto de pensamientos que no siempre quieren ser comprendidos. Su naturaleza dual lo lleva a mostrar dos caras, a veces opuestas, como espejos que reflejan luces y sombras por igual. Esa multiplicidad no es solo juego social, en el fondo, hay rincones oscuros donde sus dudas y miedos se esconden. La mente de Géminis nunca descansa, saltando de idea en idea, lo que a veces genera confusión, incluso en sí mismo. Sus pensamientos más profundos se ocultan tras la charla ligera y el humor, un escudo para no dejar ver su vulnerabilidad. Esa oscuridad no es de tristeza, sino de complejidad, un caos organizado donde la verdad se fragmenta. Puede ser encantador y efervescente, pero también distante y frío cuando la tormenta interna lo atrapa. Géminis teme perder su libertad, y a veces esa necesidad lo lleva a esconder sus emociones más auténticas. En momentos de crisis, su mente se vuelve un campo de batalla, y sus dudas pueden paralizarlo o empujarlo hacia decisiones erráticas. La sombra de Géminis es esquiva, siempre cambiando, difícil de atrapar o entender por completo. Su encanto reside en esa imprevisibilidad, pero también en la melancolía que a veces lo invade sin aviso. Puede dejarte fascinado, pero también perdido, porque su esencia es un rompecabezas que no siempre quiere armar. Géminis no teme a la oscuridad, la vive como parte de su danza constante entre luz y sombra. Esa dualidad puede ser su mayor fuerza o su mayor debilidad, dependiendo del día, del viento, del momento. Al final, Géminis es un viajero perpetuo, explorando no solo el mundo, sino también las profundidades de su propia mente fragmentada. Su oscuridad es compleja, pero también es el motor que impulsa su curiosidad insaciable y su espíritu inquieto. 7. Tauro terco en silencio. Guarda secretos. Tauro es la fortaleza silenciosa que se mantiene firme cuando el mundo a su alrededor tiembla, pero bajo esa calma hay un pozo profundo y oscuro. Su terquedad no es solo resistencia, sino un muro que levanta para proteger secretos que pocos llegan a conocer. Esa mente práctica y paciente a veces se convierte en una prisión para emociones no expresadas, guardadas con celo casi obsesivo. Tauro teme la traición y la vulnerabilidad. Por eso su sombra se oculta tras una apariencia impenetrable. No suele compartir su dolor ni sus dudas. Prefiere cargar con el peso en soledad antes que mostrar grietas. Sus secretos son como tesoros enterrados, guardados con la misma dedicación con la que cultiva su mundo exterior. Esa oscuridad callada puede tornarse tormenta si alguien cruza la línea, pues Tauro sabe guardar rencores largos y profundos. Su lentitud aparente esconde una mente que analiza, controla y planea con paciencia casi infinita. A veces, ese control se convierte en obstinación, una cadena que lo ata a viejos dolores y miedos no resueltos. Tauro prefiere la estabilidad, pero cuando se enfrenta a la pérdida, puede hundirse en un silencio pesado y casi impenetrable. Esa sombra interior se alimenta del miedo a lo desconocido, pero también de una pasión que puede ser tan intensa como destructiva. Puede parecer frío, pero en su interior late un corazón fuerte, protector y lleno de deseo contenido. Su oscuridad es un reflejo de su amor propio y de la necesidad de controlar su entorno para sentirse seguro. Tauro no olvida fácilmente. Su memoria es un archivo donde se guardan heridas y lecciones, a veces con amargura. Esa terquedad que muchos admiran también es su mayor debilidad cuando se niega a dejar ir lo que le hace daño. En la noche más profunda, Tauro sigue firme, guardando su mundo interior como un secreto sagrado que solo pocos llegan a tocar. 6. Cáncer emociones nocturnas, pero protectoras. Cáncer es el guardián de la noche.
Un ser que navega entre las sombras emocionales con una sensibilidad que raya en lo sobrenatural. Su mundo interior es un océano profundo y oscuro, lleno de mareas que suben y bajan con una fuerza casi indomable. Aunque su exterior puede parecer cálido y acogedor, en su interior se libran batallas silenciosas y tormentosas. Cáncer siente cada emoción con una intensidad que puede quebrar su espíritu o convertirlo en un escudo impenetrable. Sus lágrimas no siempre se ven. Muchas veces, su dolor queda oculto tras una sonrisa protectora. Su naturaleza protectora es un arma de doble filo, defiende con uñas y dientes, pero su vulnerabilidad queda expuesta a quien se atreve a acercarse. En la noche, sus pensamientos giran en torno a los recuerdos, a los amores perdidos, a las heridas que nunca terminan de sanar. Cáncer teme la soledad, pero también teme ser lastimado, por eso su acercamiento al mundo es cuidadoso y reservado. Esa lucha interna lo vuelve a veces frío y distante, aunque por fuera muestre un corazón de oro. Cuando se siente traicionado, su dolor se vuelve venenoso, y sus silencios son tan cortantes como dagas. No olvida las heridas del pasado y puede cargar con rencores que, aunque no manifieste, afectan cada paso que da. Su intuición es poderosa, casi una guía en medio de la oscuridad emocional que lo envuelve. Cáncer sabe amar con una entrega absoluta, pero ese amor viene acompañado de miedos profundos y dudas, que lo hacen dudar de sí mismo y de los demás. En la penumbra de su alma, habitan tanto la ternura más pura como la furia más intensa. Su corazón es un refugio y una prisión, donde conviven la necesidad de proteger y el deseo de ser protegido. Así es Cáncer, un misterio nocturno, un guardián de emociones tan profundas, que solo los valientes se atreven a explorar. 5. Virgo reservado. Observa en la oscuridad. Virgo es el observador silencioso, aquel que prefiere mantenerse en las sombras, analizando cada detalle sin dejar que nadie conozca sus verdaderas intenciones. Su mente es un laberinto de pensamientos precisos y calculados, donde cada movimiento está medido para no dejar huellas. En la oscuridad, Virgo encuentra su refugio. Es donde su naturaleza crítica y perfeccionista puede desplegarse sin filtros ni distracciones. Aunque parece reservado, su mundo interno está plagado de cuestionamientos y dudas que rara vez comparte. Virgo es un maestro en disfrazar sus emociones, ocultándolas tras una fachada de lógica implacable y autocontrol férreo. Su sensibilidad profunda se traduce en una constante autoevaluación, que a veces lo lleva al agotamiento mental y emocional. La oscuridad es su aliada porque le permite pensar sin interrupciones, entender sin presiones y planear sin apresuramientos. Virgo sabe que el mundo puede ser caótico, por eso su necesidad de orden y control es un escudo contra el caos exterior. A pesar de su distancia emocional aparente, Virgo siente con intensidad, pero teme mostrar su vulnerabilidad. Sus críticas, a menudo despiadadas, no son hacia los demás, sino hacia sí mismo, luchando contra una perfección inalcanzable. En sus silencios se esconde un universo de pensamientos y estrategias, esperando el momento justo para actuar. La noche le da la calma necesaria para enfrentar sus demonios internos, aquellos que nadie más ve. Virgo puede parecer frío, pero detrás de esa apariencia hay un ser que anhela ser entendido y aceptado, tal como es. Su oscuridad es un velo que protege un corazón que teme ser lastimado por la crudeza del mundo. No se entrega fácilmente, prefiere observar y evaluar antes de revelar su verdadera esencia. Así es Virgo, un alma reservada que gobierna en la penumbra, donde la lógica y el misterio se entrelazan. 4. Acuario. Misterios mentales, enigmas conceptuales. Acuario es un enigma envuelto en ideas revolucionarias y pensamientos que parecen venir de otra dimensión. Su mente es un vasto cosmos donde las ideas más abstractas y avanzadas coexisten con una lógica poco convencional. En la oscuridad, Acuario no busca refugio en la emoción, sino en la libertad de su pensamiento, donde nadie puede encadenarlo. Su misterio no reside en lo oculto, sino en la complejidad de sus ideas y en su rechazo a lo tradicional. Aunque parece distante y frío, Acuario siente con una intensidad intelectual que pocas veces expresa.
Su mundo interior es un laberinto de conexiones que solo él comprende en su totalidad. Esta capacidad para desconectarse de lo emocional lo hace parecer inaccesible, casi un ser de otro planeta. Acuario no teme a la oscuridad, porque la llena con sus pensamientos y sueños de un futuro diferente. Es un visionario que desafía las normas, pero que también guarda secretos que ni siquiera sus más cercanos pueden descifrar. Sus enigmas son como códigos que solo unos pocos se atreven a intentar romper. En su independencia radical, Acuario evita mostrar vulnerabilidades, pues teme que eso lo encasille o limite. Su rebeldía no es solo externa, también es una lucha interna contra el conformismo y la mediocridad. La noche le ofrece el silencio perfecto para reflexionar y reinventarse una y otra vez. Aunque puede parecer desapegado, en realidad lleva dentro una tormenta de emociones que solo él sabe controlar. Su oscuridad es un terreno fértil para la creatividad y la innovación, pero también un espacio donde la soledad puede ser abrumadora. Así es Acuario, el misterio mental, el enigma conceptual que gobierna la noche con ideas que desafían el tiempo. 3. Capricornio, ambición sombría. Cálculo frío. Capricornio camina en la penumbra con una determinación que raya en lo implacable. Su ambición no conoce límites, pero es silenciosa, fría, calculada. No grita ni se muestra alardeante, sino que avanza con pasos seguros hacia su objetivo. En la noche, su mente traza estrategias como un general en un tablero de guerra, anticipando cada movimiento. No es un soñador ingenuo. Capricornio sabe que la vida es una batalla y solo los más preparados sobreviven. Esta realidad dura y a veces despiadada puede hacer que parezca insensible, incluso cruel, pero es la armadura que utiliza para protegerse. Sus deseos son profundos, pero los oculta bajo una capa de control y disciplina férrea. Capricornio no teme a la oscuridad porque la domina con su voluntad y su temple. El frío que lo envuelve no es ausencia de emoción, sino la capacidad de mantenerlas bajo control para no desviarse de su camino. En su interior arde un fuego intenso, pero solo lo muestra cuando está seguro de que le beneficiará. La soledad es su compañera de viaje, un espacio donde reflexiona y se fortalece. Su lado oscuro se revela en la rigidez con la que puede imponer sus ideas, sin espacio para la debilidad o la distracción. Capricornio es maestro en ocultar sus verdaderos sentimientos, mostrando solo lo que conviene. A veces, esa sombra puede parecer un muro infranqueable que aleja a quienes quisieran acercarse, pero detrás de esa fachada está un ser con un deseo intenso de éxito y reconocimiento, dispuesto a pagar cualquier precio. No es solo ambición, es una lucha constante contra sus propios límites y miedos. Así es Capricornio, la ambición sombría, el cálculo frío que domina la noche con mano firme y mirada penetrante. 2. Piscis, sueños oscuros. Intuición peligrosa. Piscis navega en un mar de emociones profundas, donde la luz y la sombra se entrelazan en un baile constante. Su alma parece habitada por un místico sueño, un mundo intangible donde lo bello y lo oscuro conviven en armonía inquietante. Esa intuición que posee, casi profética, lo conecta con realidades que otros no pueden percibir, pero también lo sumerge en abismos difíciles de controlar. Piscis siente las vibraciones del universo y las corrientes ocultas de la mente humana, pero a veces esas percepciones le provocan tormentas internas. Sus sueños pueden ser un refugio, pero también una trampa, porque a menudo son poblados por fantasmas de miedo y ansiedad. En la noche, sus pensamientos se vuelven profundos y laberínticos, llevándolo por caminos oscuros donde sus miedos más íntimos emergen sin censura. A veces su mundo interior es tan denso y confuso que ni él mismo logra distinguir la realidad de la ilusión. Esta dualidad lo hace vulnerable, porque su sensibilidad extrema puede ser un arma de doble filo. En su lado más oscuro, Piscis puede perderse en la autocompasión o en un sentimiento de victimismo que lo paraliza. Sin embargo, esa misma oscuridad le da una fuerza única, la capacidad de empatizar con el dolor ajeno y transformar la tristeza en arte o esperanza. Piscis no teme a las sombras, las abraza como parte de su esencia, consciente de que en la oscuridad también hay verdad.
Su intuición puede volverse peligrosa cuando interpreta señales con miedo o paranoia, creando fantasmas que no existen. Pero incluso en esos momentos, su corazón sigue siendo un faro que busca luz en la penumbra. Piscis es el soñador oscuro, el que siente más allá de lo visible y vive con un pie en el misterio y otro en la realidad. Su alma se enreda en las tinieblas, pero también brilla, con una luminosidad espiritual que pocos entienden. Así es Piscis, el guardián de los sueños oscuros. Un enigma que camina entre luz y sombra con la intuición de un sabio y la fragilidad de un niño. 1. Escorpio, amo y señor de la noche profunda. Escorpio es la encarnación misma del misterio absoluto, un signo que camina con paso firme por las sombras más densas de la noche. Su presencia es imponente y su mirada, penetrante, como si pudiera ver más allá del velo que separa lo visible de lo oculto. En lo profundo de su alma, habita un fuego que nunca se apaga, una pasión intensa, que consume y renace como el ave fénix. Escorpio no teme al abismo, lo conoce, lo habita, y en él encuentra poder. Su oscuridad es su fuerza, y su fuerza, su esencia más pura. Todo en él es intensidad, sus amores, sus odios, sus secretos. Nada pasa por su vida sin dejar una marca imborrable. Es un maestro del control, pero también un volcán en erupción cuando las emociones se desbordan. Escorpio sabe guardar secretos como ningún otro, pero cuando decide abrirse, lo hace con la sinceridad brutal que pocos soportan. La traición o el engaño son heridas profundas para él. Cuando siente que lo han traicionado, su venganza puede ser fría y calculada, implacable. No hay término medio con Escorpio. Es todo o nada, luz o sombra, amor o destrucción. Su magnetismo oscuro atrae a quienes buscan respuestas en la profundidad, pero pocos soportan la intensidad de su verdad. En la noche, Escorpio se siente en su reino, el lugar donde puede desplegar todo su poder oculto, sin máscaras ni concesiones. Su alma es un laberinto del que pocos logran salir intactos, porque él cambia, renace y se transforma con cada desafío. Escorpio no teme a la muerte simbólica, porque sabe que de cada final nace un nuevo comienzo, más fuerte y más sabio. Su voluntad de acero lo hace invencible. No se deja doblegar por las circunstancias ni por los otros. Es el amo de su destino, el señor de la noche profunda que domina sus sombras y las convierte en luz. Así es Escorpio, un enigma intenso y eterno, un alma que te atrapa, te transforma, y nunca te deja ir. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras del zodiaco. ¿Te sorprendió quién reina en la noche? No olvides dejar tu comentario con tu signo y si te sentiste identificado, dale like si te gustó. Suscríbete para más revelaciones intensas y activa la campanita para no perderte ningún misterio. Explora nuestros otros videos y descubre más secretos que esconden las estrellas. Hasta la próxima en Signos Zodiacales, donde cada signo revela su alma.